Hola otra vez. Ahora vamos a pasar a la última sesión de la jornada. Como ha sido tradición en los últimos años, el centro de esta última sesión es las negociaciones internacionales de cambio climático. La moderadora será Lara Lázaro Touza. Quisiera invitar a Lara Lázaro Touza, Ana Rivero Fernández, que es el Operating Partner ESG de Alantra Private Equity. Si puede subir al estrado. Nuestro segundo invitado es Emmanuel Guérin, Fellow, consejero especial del profesor Lawrence Tubiana de la Fundación del Clima Europeo. Tengo que disculparme porque estamos retrasados y Emmanuel nos ha tenido que estar esperando. Va a participar en forma remota. Ahora quisiera hablar de Lara. Segura que ya la conocen muy bien, así que voy a ser muy breve. Es Senior Analyst de el Elcano Royal Institute y profesora de la Universidad Cardenal Cisneros de Teoría Económica. También tiene un máster en Ciencias Medioambientales, Evaluación y Bachelor de la Universidad Autónoma de Madrid, una licenciatura de la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias. Es un verdadero placer el poder moderar esta conversación sobre la COP28 y el camino a seguir. Tenemos dos miembros muy distinguidos del panel, Emmanuel Guérin, que se está conectando online desde Brasil. Emmanuel, que es el consejero especial del profesor Lawrence Tubiana y trabaja en la Fundación Climática Europea y también trabaja en la Universidad de París a nivel de la Fundación del Clima Europeo. Es uno de los arquitectos del Pacto Verde como consejero de Logan Fabius y del profesor Laurence Tubiana. También es director asociado de Sustainable Development Solution Networks y también asociado senior de la Universidad de Columbia y director de programa de clima de IDI del 2006 al 2012. Y Ana Rivero Fernández es el Operating Partner ESG de Alantra Private Equity. Ana tiene más de 30 años de experiencia en el Banco de Santander, ocupando distintos puestos como jefe de ESG y actualmente es parte del comité de inversión y también es profesora de ESG en distintas universidades y escuelas de negocios en España. Así que el tema de la COP28 incluye varios temas. Tenemos más o menos una brecha de 28 toneladas de gigawatts. En el último informe del IPCC tenemos que concluir esto en la COP28 y dibujar un sendero para cubrir esta brecha. Sabemos que la Unión Europea ha dado la bienvenida a este programa de mitigación durante la etapa de transición energética, también el objetivo de adaptación mundial y tenemos la cuestión de la financiación climática. Espero que podamos llenar la brecha de los 100.000 millones de dólares que se prometieron en la COP15 de Copenhague del 2015, que tendría que haberse alcanzado en el 2022. En la COP26 de Glasgow se estableció un camino para cerrar esta brecha y esperamos que esto ocurra este año. Sin embargo,
tenemos que establecer un nuevo objetivo cuantificable común el año próximo. Tenemos que llevar a cabo negociaciones para ellos y también alinear nuestros flujos de inversión con un modelo de resiliencia energética y de reducción de emisiones. Para ello voy a empezar con Emmanuel. Si pudieras decirnos, sabemos cuál es el camino a seguir, qué se puede esperar del COP28 debido a la situación geopolítica tan compleja y fragmentada. Muchas gracias. Que me puedan escuchar bien desde Brasil. Muchas gracias por su invitación. Siento no poder estar con ustedes en persona, pero ha sido muy interesante escuchar al panel anterior. En respuesta a su pregunta sobre qué se puede esperar de la COP28 y para establecer prioridades, quisiera centrarme primero en las cuestiones que se refieren a la transición energética y la reducción del consumo de combustibles fósiles y su eliminación dentro de esta transición energética. La COP se va a celebrar en Dubái, que es una cuestión central en las conversaciones públicas. Se relacionan con lo que se ha mencionado en el panel anterior con respecto a la industria y políticas comerciales europeas. En este momento no es fácil, como han mencionado los oradores anteriores, el tener una idea clara de las distintas iniciativas o puntos en las negociaciones, cómo posicionarse a nivel de las conversaciones de la transición energética dentro de un entorno tan fragmentario. Pero nos tenemos que centrar en las iniciativas políticas expresadas en textos y declaraciones que no tienen, digamos, no han sido ratificadas o no tienen la fuerza de ley. Esto es un asunto que quisiera mencionar más tarde y las cuestiones relacionadas con triplicar las energías renovables y la capacidad instalada en el 2030, que es también otro objetivo global, mundial, y también duplicar la eficacia energética en la misma fecha a nivel mundial. Esta es parte de la iniciativa de reducir el consumo de combustibles fósiles. Esta es una promesa que se ha hecho hace mucho tiempo y hay que hacerlo realidad lo antes posible. Además de todas estas iniciativas específicas, también hay una cuestión que se va a negociar en la COP relacionada con el objetivo general de la transición energética en sí misma. Es una reducción o un aumento de las emisiones de combustibles fósiles, dependiendo de la postura que se adopte en las negociaciones en este momento. Para ser breve, diré que la negociación
del Consejo Europeo y sus conclusiones de hace unos pocos días nos dieron una primera impresión de cuál será el tono de la conversación que se mantendrá en Dubái en la COP28 dentro de unos días. Quizás algunos de ustedes no lo sepan, pero la ministra Teresa Ribera ha jugado un papel muy importante para España y para el resto de la Unión Europea en apoyo a la Comisión durante la presidencia española del Consejo Europeo. Fue un debate muy duro, en parte perdido debido a Hungría y Polonia y su postura con respecto. Hay que tener una idea clara de que el objetivo es reducir el consumo de los combustibles fósiles, no tan solo su emisión, no tan solo las emisiones. Entonces, fue importante añadirlo a la declaración a nivel de la captura y almacenamiento del carbono. La postura de España y de otros en la Comisión fue en insistir en la especificidad de ese uso y dar una idea de las proporciones como una pequeña parte de la solución que quizás pueda llegar a ser frente a lo que tendría que ser la señal definitiva en la transición energética. Esto se relaciona con mi último comentario aquí, antes de dar la palabra a los demás. Hay un ratio muy claro que tenemos que considerar al evaluar el resultado de la COP28 por lo que respecta a la transición energética, tanto por estados, por inversores y grupos de interés. Entonces hay que ver la cantidad de inversión, energías renovables, eficiencia energética, también del uso final de la energía. Todo este tipo de ratios sería una buena idea para discriminar entre las distintas iniciativas que se van a presentar en la COP28. Son estos ratios los que deberían determinar lo que es útil y lo que no, para que Europa pueda encontrar una forma distinta de hablar con otros socios, sobre todo en los países en desarrollo, porque he pasado mucho tiempo en Brasil. En este momento acabo de volver del Congo para una cumbre y no es fácil para mí, sobre todo como europeo, encontrar una forma para desarrollar el tipo de conversaciones que se han mencionado al final del panel anterior, establecer alianzas con países del sur global sobre minerales críticos. Después de todo lo que ocurrió en la era preindustrial en esos países y del colonialismo. Ahora vamos a darle la palabra a Kenny para saber qué es lo que esperas de las negociaciones de la COP28 y también a nivel de las finanzas mundiales, finanzas públicas. Entonces, tenemos el problema de estos 100.000 millones de dólares que no han llegado a hacerse realidad después del 2009 y la crisis financiera catastrófica que vivimos.
se hizo una revisión de cuáles deberían ser las contribuciones y se consideró que tendría que recaer sobre las espaldas de la financiación pública, pero no se sabía muy bien cuál sería la importancia de la financiación privada. Y para mí ahora ha pasado a ser una prioridad la financiación privada. Hay que establecer mecanismos distintos, no tan solo centradas en cifras finales y datos finales y datos plurianuales. Esto es intencional, por supuesto. Lo que puede cambiar las cosas es la entrada del sector privado. Es lo que puede cambiar el panorama. Esto lo hemos visto todos, no tan solo en la parte de la financiación de la ecuación, sino también a nivel de la parte de la inversión. Las reglamentaciones han cambiado, se ha acelerado para garantizar la sostenibilidad, la parte medioambiental de la inversión para que encaje. Todo el mundo sabe que es necesario, es algo que no se puede retrasar más, la cuestión del cambio climático. La reglamentación vendrá de los agentes públicos. Las reglamentaciones involucran a toda la sociedad, obviamente. Pero en estas promesas tan sonoras es cómo hacer que estas inversiones se entiendan por todos los agentes a los que afectan. Y creo que hay una falta de interés por parte de los ciudadanos, pero no en sí mismo por algo que se pueda achacar a los ciudadanos. Todo el mundo está preocupado por el cambio climático y quisieran que el sector financiero pagara mucho más esta transición energética, pero cuando volvemos a las decisiones de financiación en su estadía inicial, no es algo que uno vea que nos va a dar un retorno a la inversión, por lo menos en el corto plazo. Este es uno de los principales problemas que hemos vivido en los 2 últimos años. Hubo la guerra de Ucrania, pero también el problema de la inflación, la subida de los tipos de interés. Y cuando uno está en el sector financiero, en el nivel de planes de presupuesto, incluso si uno es un inversor privado, siempre se nos dice, y es verdad, que luchar contra el cambio climático es urgente. Pero el problema con la palabra urgente, como ha pasado con el 2020, la pandemia, o en el 2022 con la guerra de Ucrania, siempre hay cuestiones a corto plazo más urgentes. Entonces hay que redefinir las prioridades dentro del mismo año. Desde el 2019 han pasado 4 años y hemos atravesado varias urgencias que han supuesto una redistribución del dinero con respecto a los planes de a 15 años para, por ejemplo, la financiación del cambio climático. Este año, el año pasado, unos 100.000 millones de dólares que se asignaron a la guerra en Ucrania y las promesas que resultaron. Aquello era urgente y no estaba planificado. Esto es algo que uno tiene que entender cuando, por supuesto que no es la única razón, pero ¿por qué la financiación se ha quedado corta? Porque el corto plazo es algo, esa dimensión del corto plazo no había tenido en cuenta lo que podía llegar a ser urgente. Entonces, hace 3 años, 4 años no se tenía ni idea de lo que iba a ocurrir en el 2023. La subida de los tipos de interés también ha cambiado la perspectiva. En el 2009, después de la crisis financiera, comenzó un periodo de bajos tipos de interés y ahora la situación ha cambiado completamente. Es un mundo fragmentado, pero también totalmente distinto al que teníamos
antes. Será necesario diseñar un nuevo plan financiero, pero la diferencia principal se refiere al diseño, a la implicación, la participación del sector privado, porque por ahora cada iniciativa, cada alianza es algo voluntario, que ha surgido como algo voluntario, o son promesas que han hecho actores muy importantes dentro del sector financiero, como la Glasgow Financial Alliance, que tan solo tiene 2 años y medio. Ahora nos encontramos ante un nuevo paradigma en el sector financiero con nuevos desafíos, sobre todo debido a factores financieros como los tipos de interés, factores económicos como la inflación. Por lo tanto, no podemos hacer que estas urgencias a corto plazo nos impidan diseñar un nuevo compromiso financiero que incluya al sector privado jugando un papel distinto al que tenía anteriormente. Y pensando de cara al futuro, hemos hablado de cómo tenemos que avanzar las negociaciones climáticas a nivel internacional, hablando con distintos actores. Hay una narrativa convergente. Los actores dicen, estamos retrasando y frente a la ciencia, se ha mencionado antes que tenemos que tener análisis basados en datos informados. Tenemos que escalar estos estudios y así ser capaces de diferenciar responsabilidades y capacidades. Como el clima de las negociaciones futuras, qué papel van a jugar y cómo hacer que funcionen más rápido. Sí, muchas gracias por esa pregunta. Es muy fácil para mí continuar con lo que se acaba de decir. Creo que, por cierto, lo que conecta ambas partes de la conversación es el resultado de la COP28 con respecto a la adopción de los acuerdos de París. Y además de lo que he dicho antes en relación con la transición energética y además de la financiación del nuevo fondo de daños y pérdidas. Esto es otro tema que es muy importante seguir en la COP28 porque aquí es donde empezamos a sentar las bases para de la COP28 en Dubái hasta la COP30 en Brasil para el cumplimiento de los 10 años de los acuerdos de París. Y creo que lo que tendremos que hacer en estos 2 años es no únicamente implantar los acuerdos de París o implantar las políticas y las medidas y los objetivos con respecto al clima que se han asumido en Europa y en otras partes del mundo. Porque si únicamente hacemos eso y hacemos que la implantación sea lo vital, luego la adaptación y la financiación y las inversiones para ello, bueno, esas diferencias van a ser tan enormes que será que se esté arriesgando no solamente la implantación sino también la aceleración. Y evidentemente este tema me llega muy de cerca, ¿no? Porque probablemente también habrá algún tipo de evolución con respecto a los acuerdos de París o
o el gobierno global con respecto al cambio climático que serán necesarios. Y voy a mencionar uno en particular porque creo que ya formó parte de la conversación de la mesa redonda anterior y ha habido un par de, igual menos 2 intervenciones en esta. Tiene que haber algo que nos ayude a gestionar el riesgo de fragmentación de todo, ¿no? Pero también de esta negociación global. Hay demasiadas iniciativas en todo tipo de direcciones. Yo creo que ha habido, un aumento enorme, ¿no?, de todos estos aspectos desde Glasgow. Pero creo que realmente no se están cumpliendo muchas de las promesas y de las acciones que se habían planteado, de modo que, y creo que aquí es donde se está intentando encontrar la necesidad de volver a analizar la prioridad de las distintas actividades, y creo que todo esto entra dentro de los campeones de las Naciones Unidas de la lucha contra el cambio climático. Creo que creo que hay que centrarse en algunos entregables, ¿no?, importantes, y creo que la negociación probablemente tiene que centrarse en la aceleración de la lucha contra el cambio climático antes del 2030 y también tanto como de volver a plantear los objetivos, pero creo que hay un poco de cansancio con respecto a los objetivos, al menos con respecto a lo que tiene que ver con la simetría global. Creo que algo que es aún más importante es lo que está haciendo Europa ahora mismo, que es enfrentarse a las consecuencias de esas tremendas inversiones, ¿no?, dentro de los distintos aspectos de la transición, tanto de la parte de la mitigación como de la adaptación. Y tenemos que encontrar una forma a través de deuda, de otros los nuevos recursos fiscales al final. No hay muchas cosas más, ¿no?, realmente. Más allá de una de estas dos, para poder pagar la transición cuando hablamos de los objetivos, ¿no?, de las inversiones. Y lo que me sorprende... Sí, perdón. Necesitamos cortarle porque nos hemos quedado sin tiempo, pero si podemos. ¿Cuáles son las palancas clave para hacer que esta transición se lleve a cabo desde el punto de vista de la inversión y de la financiación? ¿Y cómo pueden los ciudadanos apropiarse de ello e involucrarles? Porque sé que ya hemos hablado en ocasiones anteriores de que probablemente ese es uno de los elementos que me faltan. Sí, y yo creo, y siempre he defendido, que nos falta ese vínculo con... Iba a decir con el sector financiero, pero no, realmente es con los clientes, es con los ciudadanos, tú y yo, y las personas que no... o que no se sienten que forman parte de estas decisiones. Y puedo decir, de acuerdo con mi propia experiencia, que he trabajado muchos años ya, ¿no?, dedicándome a estos temas, y sé que en los últimos 15 años y más en la última década todo ha girado hacia la sostenibilidad y se ha introducido en todas partes, pero incluso si eres un gestor de un fondo, hablas de forma institucional, eres un fondo o eres un propietario y tomas decisiones vinculadas con decisiones que se toman en la parte corporativa del negocio en el que trabajas, pero luego hay que pedir el dinero a los inversores minoristas y ellos tienen que entender por qué estamos pidiendo ese dinero. Ahora mismo
no solamente en España, sino en todas partes. Ahora mismo la gente no se siente que forma parte de las decisiones financieras. Le hemos enseñado a reciclar. A lo mejor ya nadie pide una bolsa de plástico cuando va al supermercado, pero no hacen lo mismo cuando toman decisiones financieras porque no está en su agenda. Esas cosas no están en la agenda de la gente normal que va por la calle, ¿no? Así que tenemos que aprender a confiar en la gente de ventas, en las instituciones financieras y lo que le dicen. Así que a veces esas grandes fuerzas, que son la gente comercial de las instituciones financieras, no se sienten tan implicados. Sienten que, bueno, a ver, ¿qué puedo decir yo? ¿Cuál es el mensaje corporativo? Así que lanzo el mensaje corporativo, pero no siento que tenga nada que ver con ello. Y realmente es una fuerza muy importante. Y siempre pongo el mismo ejemplo de la bolsa de plástico, porque realmente está clarísimo. Nadie obliga al supermercado a tener bolsas de plástico, porque hemos entendido que no es bueno, que es malo. Y hay alternativas. Y esas alternativas a lo mejor cuestan un poco más porque te cobran por ese nuevo tipo de bolsa, pero todo el mundo lo ha asumido ya por un bien mayor. Porque nos sentimos que formamos parte de ello, ¿no? De ese bien común que Juan mencionaba, ¿no? El bien común se entiende. Y tiene que ocurrir lo mismo en la parte financiera, que es muy importante, porque sin financiación, para toda la transición, invertir en la transición, no vamos a poder llegar. Así que necesitamos integrar e incorporar el pensamiento de la gente normal, que también son los dueños de ese bien común, para que entiendan qué es lo que falta en su inversión o en sus decisiones de inversión. Y creo que ahora mismo no está en su agenda. Y si es así, y estamos de acuerdo en que la demanda es una fuerza muy importante, esto hará que el sector financiero también tenga más ganas de cambiar el diseño de los productos, las estructuras de financiación y convertirlo en lo que la gente realmente quiere mejorar. Y es cuestión de todos, es una tarea para todo el mundo. A veces me da la sensación de que, bueno, estamos esperando que alguien nos diga tienes que invertir en esto es lo que tienes que consumir, ¿no? Así que realmente no está tan incluido en el proceso o en la mentalidad de las decisiones financieras. Y yo realmente creo que es una fuerza muy, muy potente que nos estamos perdiendo en estas formas de tratar de financiarlo. Bueno, creo que no tenemos tiempo para nada más, así que voy a cerrar muy rápidamente. Ha sido un debate muy interesante sobre qué podemos esperar de la COP28, incluido el compromiso de triplicar las renovables, duplicar la eficiencia energética de la Comisión Europea junto con la presidencia de la COP. Llevan hablando de estos objetivos durante ya mucho tiempo junto con otros actores principales. Y también esperamos más de la financiación para el clima y simplemente me gustaría subrayar un par de temas para seguir avanzando. Bueno, es implantación. Tenemos que seguir lo que nos dice la evidencia científica e incluirlo en nuestra narrativa. Creo que eso también se ha mencionado varias veces a lo largo del día. Y también cambiar nuestra prioridad hacia la aceleración y también analizar no solamente el lado de la oferta, sino también el lado de la demanda. Muchísimas gracias, ha sido un placer y un honor y esperamos verles el año que viene. Gracias. Gracias a Lara, Ana, Emmanuel.